¿Se ha preguntado alguna vez cómo se acogía a los soldados del Ejército Rojo en Europa? Después de todo, durante la Segunda Guerra Mundial, el pueblo soviético tuvo una tarea de gran responsabilidad: liberar los territorios europeos de los invasores alemanes. Es natural que nuestros valientes soldados fueran recibidos por civiles: polacos, austriacos, checos y otros. En aquella época no solo teníamos que enfrentarnos codo con la población de los países, sino también conocer la vida de la gente corriente. Entonces, ¿cómo se conocieron los soldados liberadores en los países europeos y cómo se comportaron los soldados del ejército soviético? En este vídeo responderemos a estas preguntas. Además, daremos ejemplos de testigos presenciales. Así que no dejes de ver el vídeo hasta el final, será muy interesante. La victoria ya está cerca. En primer lugar, recordemos la situación en 1944-1945. En aquella época, la URSS ya lo entendía perfectamente. El objetivo está casi conseguido. ¿Qué quiere decir esto? Basta recordar que Alemania fue incapaz de capturar nuestro país y, por lo tanto, todos los planes en el periodo inicial de la Segunda Guerra Mundial fracasaron. Después de todo, Adolf Hitler contaba con la Blitzkrieg, una estrategia de captura relámpago y esclavización del Estado soviético, y se planeó capturar el territorio de la URSS en menos de un mes. Afortunadamente, nuestro país repelió con éxito el inesperado golpe del ejército de la Wehrmacht, aunque, como es sabido, inicialmente el Ejército Rojo fue derrotado. Pero finalmente resistió el embate del fascismo y comenzó a cumplir una seria tarea: la liberación de los países de Europa. Los soldados soviéticos eran muy conscientes de que Berlín caería pronto. Eso significa que la victoria estaba cada vez más cerca. Quedaba en paralelo liberar a los países del yugo fascista. Así que respondamos por fin a la pregunta principal: ¿cómo se encontraron los soldados soviéticos liberadores en los territorios ocupados por Alemania? Liberación de Rumanía, Polonia y Checoslovaquia. Es muy importante prestar atención a estos países de Europa del Este. Así podemos entender realmente cómo fueron recibidos nuestros soldados por la población civil. Sobre todo porque Polonia fue activamente discutida por los jefes de la URSS, Inglaterra y EPU en las últimas conferencias de 1944-45. Primero, el ejército soviético liberó Rumanía. Sucedió a finales de agosto de 1944. Con la llegada de nuestras tropas a Bucarest, la capital de Rumanía, los civiles se alegraron de los soldados liberadores. Les regalaron flores, les agasajaron con comida, les expresaron palabras de agradecimiento por su hazaña. En ese momento, los rumanos se dieron cuenta de que no solo habían llegado soldados, sino auténticos libertadores. La situación fue similar en Polonia. Este país fue liberado casi 6 meses después de la liberación de Rumanía, a principios de enero de 1945. Los combatientes del UNR Frente Bielorruso y del UNR Frente Ucraniano demostraron un valor especial. Según los veteranos, los polacos trataban a los soldados soviéticos con lealtad y amabilidad. Por supuesto, regalaban flores y expresaban una reverencia baja. También es importante que tras la liberación de Polonia, los alemanes ya no podían someterla a su territorio. Y esto era exactamente lo que el Führer esperaba. Se suponía que Alemania ampliaría sus propias fronteras incorporando territorio polaco. Ya a principios de mayo de 1945, estalló en algunas ciudades de Checoslovaquia una revuelta de civiles contra los ocupantes. Los checos creían que los combatientes del Ejército Rojo les ayudarían a hacer frente a esta tarea. Ya en la fase final de la Segunda Guerra Mundial, quedó claro que el pueblo checo confiaba en los soldados soviéticos. ¿Sabías que los campesinos eslovacos se distinguieron especialmente en aquella época? Eran ellos quienes ayudaban a los soldados soviéticos cuando luchaban contra el enemigo. Por ejemplo, señalaban los lugares donde era mejor localizar a las tropas enemigas y abrir fuego contra ellas. Fue esa unidad la que condujo a la victoria sobre los invasores alemanes y, más tarde, a la gran victoria. Posteriormente, los checos se mostraron muy agradecidos al ejército soviético.
Recibían a los soldados del Ejército Rojo con flores, los agasajaban con vino y cerveza, sonreían a los soldados liberadores y los invitaban a sus casas. Incluso en sus casas colgaban banderas del Estado de la URSS y eslóganes escritos en ruso. En estos últimos estaban escritas palabras de agradecimiento al pueblo soviético. Uno de los médicos checos dijo que el pueblo de la República Checa llevaba 6 años esperando a los soldados soviéticos que habían conseguido liberar a su país del enemigo. Las niñas y las mujeres no dejaban a los soldados sin atención. Es posible que haya oído las leyendas de que los soldados soviéticos acosaron repetidamente a las representantes femeninas en Europa. Y no solo acoso, sino violencia. Lo mismo se decía de las mujeres alemanas. Supuestamente, 2 millones de niñas y mujeres fueron violadas por los soldados del Ejército Rojo. Por desgracia, no es cierto. Las mujeres fueron las primeras en interesarse por nuestros soldados. Tomemos Hungría, por ejemplo. Cuando se preguntó a algunas mujeres cómo reaccionarían al ver a los soldados liberadores soviéticos, respondieron: «Nos abriremos de piernas». Pero no todas las mujeres reaccionaron así. En la mayoría de los casos, se acercaban a los soldados con un único propósito: pedir ayuda. Al fin y al cabo, sus maridos estaban luchando contra el enemigo y algunas no habían regresado a casa. Las niñas y las mujeres con hijos se encontraban en una situación crítica. Y también de familias con bajos ingresos. Necesitaban ayuda de verdad. En cuanto a los alemanes, no hubo violaciones masivas por varias razones. En primer lugar, los principios morales de nuestros soldados no lo permitían. En segundo lugar, la orden de Joseph Stalin de 1945, según la cual estaba prohibido mantener relaciones corporales con mujeres alemanas. De lo contrario, un tribunal, trabajos forzados en campos de concentración y, en algunos casos, incluso la ejecución. Esto es exactamente lo que hacían los comandantes de algunas unidades del ejército a los culpables. ¿Cómo se comportaron los soldados soviéticos durante la liberación de Europa? Surge la pregunta: si los habitantes de Europa recibieron a los soldados soviéticos con dignidad y alegría, ¿cómo se comportaron los soldados del Ejército Rojo? También sobre este tema existen leyendas y estereotipos. Así pues, tratémoslo por orden. Lo primero a lo que hay que prestar atención es al aspecto del soldado soviético de aquellos tiempos. Nuestros defensores de la patria siempre han tratado con buenos modales a la gente corriente, al menos en la URSS, al menos en el extranjero. En los países de Europa, los soldados liberadores no esperaban ser tratados de tal manera. Naturalmente, correspondieron, hicieron concesiones y también prestaron ayuda a los habitantes que sufrían a causa de las tropas enemigas. Por último, es necesario recordar lo que los propios residentes europeos dijeron al respecto. A este respecto, por parte de la población civil, no había nada que reclamar a los soldados soviéticos. Especialmente, señalaron rasgos de carácter como la decencia, la alegría y la cordialidad. Los soldados del Ejército Rojo trataban a los civiles alemanes con comprensión y respeto. Aquí también influyó la orden del secretario general del Comité Central del PCUS. Al fin y al cabo, según la directiva de 1945, estaba prohibido emplear la violencia contra los habitantes de Alemania e incluso contra los prisioneros de guerra. Los soldados soviéticos ayudaron a los habitantes. Sobre todo, ayudaron con comida. Al fin y al cabo, en aquel momento, había que resolver pronto este problema. Resultó que este servicio por parte de los altos mandos de Alemania se prestó mal. Muchos alemanes se encontraban en una situación desesperada. Tuvimos que ayudar. Los soldados del Ejército Rojo compartieron sus provisiones de alimentos.